Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 13 de enero. La primera transgresión no se justifica. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Isaías 45:12. Este versículo nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas y la fuente de toda autoridad. El mismo Dios que creó la tierra y formó al ser humano con sus manos es quien gobierna los cielos, mis hermanos. Reconocer a Dios como creador es fundamental para entender que la vida humana depende totalmente de Él y que no existe razón válida para apartarse de su voluntad. Párrafo 1. Adán y Eva recibieron conocimiento comunicándose directamente con Dios y aprendieron de Él por medio de sus obras. Todas las cosas creadas en su perfección original eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, la naturaleza rebosaba de sabiduría divina. Pero por la transgresión, la familia humana fue privada del conocimiento de Dios mediante una comunión directa y en extenso grado del que obtenía por medio de sus obras. En cada página del gran volumen de sus obras creadas se puede notar todavía la escritura de su mano. La naturaleza aún habla de su creador. Sin embargo, estas revelaciones son parciales e imperfectas. En nuestro estado caído, con las facultades debilitadas y la visión limitada, somos incapaces de interpretarlas correctamente. Necesitamos la revelación más plena que Dios nos ha dado de sí en su palabra escrita. Este párrafo nos muestra, mis hermanos, cómo era la relación original entre Dios y el ser humano. Adán y Eva aprendían directamente de Dios. La naturaleza, en su estado original, reflejaba el pensamiento divino y rebosaba de sabiduría. Pero la transgresión, mis hermanos, rompió esa comunión directa. Aunque la naturaleza todavía hoy en día habla del Creador, ahora esas revelaciones son parciales, porque nuestra mente está debilitada por el pecado, mis hermanos. Por eso necesitamos la revelación más clara y segura, que es la palabra de Dios escrita. Párrafo 2. Todo el cielo se interesó profunda y alegremente en la creación del mundo y de Adán y Eva. Los seres humanos constituían un orden distinto. Fueron creados a la imagen de Dios y fue la voluntad del Creador que poblaran la tierra. Debían vivir en estrecha comunión con el cielo, recibiendo y asimilando el poder de la gran fuente de poder. Sostenidos por Dios, habrían de vivir libres de toda mancha de pecado. Aquí recordamos, mis hermanos, el valor que Dios le dio al ser humano. Y el ser humano no fue creado por accidente ni como un experimento. Fue creado con dignidad, propósito y con la capacidad de reflejar el carácter de Dios. La vida sin pecado, mis hermanos, no era un ideal inalcanzable. Era la condición natural del ser humano mientras que permanecieran unidos a Dios. Y nosotros debemos entender, mis hermanos, y pensar, todo esto nos muestra cuán lejos hemos caído y cuán alto era el plan original de Dios para con nosotros. Párrafo 3. Pero Satanás,
estaba decidido a echar por tierra el plan de Dios. Ni debiéramos intentar comprender los motivos por lo que el ser más cercano a Cristo en los atrios celestiales introdujo la envidia y los celos en las huestes angelicales. Les comunicó a muchos su insatisfacción y hubo una guerra en el cielo que culminó con la expulsión de Satanás y de sus simpatizantes. No necesitamos concentrar nuestra mente a fin de desentrañar la razón por la que Satanás actuó como lo hizo. Si hubiese una razón, habría una excusa para el pecado, pero el pecado no tiene justificación alguna. No hay razón por la que los seres humanos transiten por el mismo terreno que anduvo Satanás. Y aquí, mis hermanos, entramos en la raíz del problema. El pecado no comenzó por necesidad, sino por orgullo. No nació de una carencia o algo por el estilo, sino de una decisión equivocada. Y mis hermanos, debemos de tener en mente que buscar razones para justificar el pecado siempre termina debilitando la conciencia. Cuando tratamos de explicar el pecado, comenzamos a tolerarlo, mis hermanos. Dios nos advierte a cada uno de nosotros con claridad: el pecado no debe ser defendido, solo abandonado, para que así nosotros podamos tener una comunicación y un acercamiento más con nuestro Creador. Párrafo 4. Luego de ser expulsado del cielo, Satanás decidió establecer su reino en este mundo. Por su medio, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Al escuchar su versión tergiversada de Dios, Adán cayó desde su elevada posición y un diluvio de aflicciones se derramó sobre nuestro mundo. Y aquí, mis hermanos, nosotros podemos ver lo que ocurre cuando se acepta una mentira sobre Dios. La caída de Adán no ocurrió por falta de información, porque Dios mismo se comunicaba con él diariamente, sino por confiar en una voz equivocada, mis hermanos. Cuando se acepta una imagen distorsionada de Dios, las decisiones cambian y las consecuencias llegan, mis hermanos. El dolor que hoy en este mundo existe no es parte del plan de Dios, sino el resultado de creer en una mentira. Cada vez que nosotros desconfiamos del carácter de Dios, repetimos el mismo error, mis hermanos. Último párrafo. La transgresión de Adán no tiene justificación. Dios había hecho provisión para satisfacer todas sus necesidades. No necesitaba nada más. Solo se estableció una prohibición y Satanás usó esta limitación con el fin de desminar sugerencias malévolas. Y esto, mis hermanos, nos deja una advertencia personal. Dios no le negó nada al ser humano. La única limitación no era una privación, sino una prueba de confianza. El pecado no ocurrió porque faltaba algo, mis hermanos, no, sino porque se quiso ir más allá de lo que Dios había establecido. Y esto nos enseña que el verdadero problema del pecado no es la necesidad, sino la desconfianza. Y en el conflicto de los siglos, la sierva del Señor nos dice: el pecado no tiene excusa. Cada paso fuera del camino de Dios es una decisión voluntaria. Así que, mis hermanos, que cada mañana Dios nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de elegir nuevamente confiar en Él. Que estas reflexiones
no se queden solo en palabras, mis hermanos, sino que nos ayuden a vivir con una fe más consciente y una obediencia más sincera, mis hermanos. Y sigamos viniendo cada mañana a escuchar la voz de Dios, porque en su presencia, donde nuestra mente se aclara y nuestro corazón se fortalece. Oremos. Señor, líbranos de justificar lo que usted llama pecado. Ayúdanos a confiar en su carácter y a obedecer su voluntad, aun cuando no entendemos todo. Guíanos hoy por el camino de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Bendiciones.